Bienvenidos a esta primera conversación en donde vamos a hablar de los sentimientos no tienen género. Una conclusión a la que llegamos Ricardo Bermúdez y Óscar Fernández para iniciar esta conversación sencilla pero sentida que va un poco a desnudar los mitos de los sentimientos. Luis Zafra será nuestro moderador, él ya se presentará y en la medida en que vamos avanzando seguramente se conectarán algunos otros y si no, no importa. Este es el inicio de esta conversación. Bienvenidos a Pensar, la plataforma del Centro Cultural Virtual y a ustedes a este bonito espacio que habitaremos con sentimientos. Muchísimas gracias, Constanza, por la invitación. Muchísimas gracias a todos por la presencia, a Julio, a los Óscares. Fíjate que hoy es un día de Óscares también, es el mes de los Óscares. Entonces, eso es importante. A Ricardo, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Yo quisiera arrancar diciendo, antes de presentarnos, que es interesante ver cómo necesitamos, y es un tiempo oportuno de empezar a tener una voz en términos de una masculinidad que muchas veces nos ha tocado asumirla desde el crecimiento y el desarrollo afectivo como hierba silvestre o sobreprotegidos, pero en realidad en muy pocas ocasiones con intención clara de una formación del ejercicio de la masculinidad y la afectividad en la misma. Entonces, desde esa idea de poder conversar sobre algo que nos ha tocado asumir, porque es algo que hay que asumir inevitablemente, tener la posibilidad de hablar sobre esa temática, porque estamos en un mundo donde las diferencias y las minorías tienen voces específicas, que me parece muy bien, que me parece importante, que me parece edificante de la sociedad, pero se está convirtiendo casi que en un ejercicio distinto y casi discriminador el hecho de pertenecer a un espacio de supuesta normalidad. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese asumir la normalidad desde esa individualidad. Dicho eso, me presento, mi nombre es Luis Zafra. En mi formación cuento con la dedicación a la actuación. Me formé como actor en el Teatro Libre de Bogotá y me dediqué por más de 30 años a la improvisación teatral como movimiento. Soy pionero del movimiento de improvisación en Colombia y posteriormente me formo como actor y llevo uniendo esas dos cosas, esos dos mundos, en una metodología que se llama Impro para la Vida, mucho tiempo. Hoy me dedico desde hace muchos años a los procesos de formación y desarrollo de habilidades en Power Skills y en habilidades blandas. Entonces, esa es la razón. En este camino seguramente nos hemos encontrado muchas veces en muchas oportunidades para poder ver y disfrutar muchas cosas. Esta quiero que sea una conversación muy abierta, muy divertida, en términos de disfrutarnos algo que nos cuesta trabajo, y es que la gente sepa el nivel de emocionalidad, de sensibilidad e incluso de vulnerabilidad que llegamos a tener los hombres. Así que bienvenidos a todos Constanza, ¿te parece si vamos arrancando pregunta a pregunta y vamos hablando entre todos un poco? ¿Que esa sea la manera? Me gustaría que como todavía estamos poquitos, se pudieran presentar cada uno de los que están presentes para Sí. luego, somos 7, aquí hay 6, quiero saber quién es el séptimo. Óscar Bello que nos está escuchando. Entonces, vamos con Óscar Fernández, si te presentas de manera cortica para que Zafra también tenga un poquito de sustancia. Perspectiva. Del contento de quienes estamos aquí charlando. Hagámoslo pues. Bueno, Óscar Fernández,
69 años recién cumplidos. Nací en una familia de un padre que había quedado viudo con 2 hijas, y con mi mamá tuvo 4 hijos. Yo soy el mayor de esos 4, entonces tengo 2 hermanas mayores y 3 hermanas menores. De las mayores me diferencian 12 años, de la que me sigue a mí son 4 años. Ese es el ambiente familiar en el que nací. Ingeniero mecánico de formación bastante científica y bastante muéstreme las evidencias. Y si no hay evidencias se queda en hipótesis. Y esa es mi forma de enfrentar la vida y la forma en la que he ido por el mundo. Quedé viudo a los 60 años, perdí a la esposa con la que tuve los 4 hijos y me volví a casar 3, 4 años después. Llevo 5 años de casado con mi segunda esposa. Y ha sido un aprendizaje bastante interesante para el tema de las emociones. Muchas gracias, Oscar. Pues vamos entonces a oír a Julio. ¿Cómo estás, Julio? Cuéntanos un poco de tu perfil. Muy interesante, Oscar. Muchas gracias por compartirnos rápidamente ese panorama y perfil tuyo. Bueno, Julio. saludos a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Constanza, por la invitación y la presentación. Bueno, mi nombre es Julio Puentes. Yo pues salí del colegio el José Joaquín Casas en el año 2012. Pues soy psicólogo, soy psicólogo clínico y soy psicólogo especialista en psicología jurídica y criminológica. Particularmente pues me he enfocado en el tratamiento a pacientes, mayoritariamente temas de asuntos emocionales, de pronto algunas dificultades de estado de ánimo, trastornos del estado del ánimo, trastornos ansiosos. Bueno, en algún punto llegué a tener algún acercamiento a población psiquiátrica, entiéndase esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, bueno, demás condiciones como que ya suscitan ser crónicas. Y pues también estoy haciendo ahorita un ejercicio investigativo, estoy desarrollando una investigación titulada La estigmatización frente a la depresión masculina en Colombia. Estoy pues desarrollando como este ejercicio investigativo y pues además también pues cuento con varios grupos a los que pertenezco ya como psicólogo, pudiendo hablar con distintos colegas acerca de pues varios aspectos de cómo tratar o manejar algunas dificultades o algunos trastornos ya a nivel clínico. Oh, Julio, qué interesante. Julio, no sé si hayamos tenido la oportunidad de habernos cruzado en el José Joaco alguna vez. No sé, me haces familiar, ¿sabes? Me haces familiar. Claro que sí. Y por la fecha, para que todos sepan, con Constanza nos conocemos desde hace muchos años y buena parte de lo que nos llevó a afianzar la proximidad y la amistad es que trabajamos yo hacía procesos de acompañamiento a las convivencias y a la formación de docentes. Entonces en el José Joaco estuve muchísimo tiempo y mi última intervención en José Joaco pudo haber sido hacia el año 2010-2011, entonces muy posiblemente nos habremos cruzado allá en la época de Ruaja. Te me haces bastante familiar. De hecho trataba de ubicarte mentalmente, pero no consigo el momento donde coincidimos, pero allá, sí, allá en el pórtico. familiaridad. En el pórtico hacíamos muchas las convivencias. Correcto, es correcto. Bueno, qué rico, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presencia y seguramente tu perspectiva y tu aporte desde esa perspectiva será muy interesante. Gracias, Julio. A ustedes. Entonces tengo la palabra en este momento sigamos por acá, Oscar Bello. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Soy Oscar Bello, soy docente en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Soy licenciado en Lingüística y Literatura. Soy fundamentalmente profesor de profesores. Y hace poco, a propósito de la pandemia,
como en un intento de cambiar como de oficio o darme un respiro, terminé haciendo una maestría en coaching organizacional e integral con una universidad mexicana. Y lo que pensé yo que iba a ser una cuestión de esto es para sencillamente divertirme, terminó cambiándome la vida. Terminó dándome una perspectiva distintísima de lo que es la manera como vemos la realidad. Así es que sí, soy un profe, sigo trabajando en estas universidades, pero tengo el camino ya dispuesto para acompañar desde el coaching a algunos procesos. Conozco a Constanza desde 1999, cuando estuve vinculado con el José Joaco como profesor del área de lenguaje. Y desde ahí hemos estado en contacto. A veces nos perdemos, pero por lo demás me ha unido al José Joaco un afecto profundo. Vengo de una familia de un padre criado dentro de todos los cánones del machismo. Y soy el mayor de 5 hermanos, 3 mujeres y mi hermano, a quien le llevo 7 años. Así es que hay bastante tela por cortar. Muchas gracias a ustedes y espero que nos divirtamos este rato. Ok, Oscar, muchísimas gracias. ¿Hasta qué fecha estuviste, hasta qué año estuviste en el José Joaco? Estuve en 1999 y parte del 2000. Ah, ok. Listo. Súper interesante. Muchísimas gracias. Ricardo, cuéntanos un poco tu perfil para que nos vayamos conociendo un poquito. Bueno, un saludo para todos. Yo también pertenezco a una familia, también mi papá también fue viudo con 2 hijos muy pequeños. Mi mamá me dijo que se casó con él porque pobrecito el señor de 25 años con 2 hijos estaba medio emproblemado. Y entonces ahí comienza la historia. Son 2 mayores, medio hermanos, y luego somos 6, de los cuales yo soy el séptimo. Somos 3 parejas, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, en ese mismo orden, y llevándonos los mismos años cada uno, y los hombres todos nacidos en el mismo mes. Mi profesión, soy ingeniero industrial. Como ingeniero industrial estuve trabajando gran parte de mi vida en empresas nacionales, multinacionales. También fui profesor y fundador de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana de Cali, donde fui profesor, y luego regresé a Bogotá y fui director de la carrera de Ingeniería Industrial. Trabajé un poco de tiempo en todos los sistemas de gestión integral de calidad, en todas las evaluaciones del Premio Colombiano de Calidad, el premio de calidad en salud, alrededor de hospitales. Estuve más de 15 años trabajando, haciendo evaluaciones de hospitales. Y últimamente he estado muy dedicado a trabajar y a investigar sobre el tema del estrés desde los diferentes ángulos en los cuales se puede llegar a trabajar. Además de eso, desde la época del colegio he sido primero guitarrista y luego pianista y organista, lo cual combino con la profesión y con charlas y con asesorías a las empresas. Ricardo, muchísimas gracias. Por demás, una experiencia amplia y de múltiples perspectivas. Muy interesante. Tienes un panorama bien valioso, además como planteas desde la perspectiva de una familia recompuesta, y además con un juego muy particular, ¿no? Es decir, pareciera que fuera el ingeniero de tu papá, porque para calcular que sean todos en el mismo mes, ya ahí hay matemática en el asunto, ahí hay matemática, no solo emocionalidad, sino matemática. Claro. Sí. Bueno, dime, Ricardo. No, que en una ocasión le pregunté, ya mi papá falleció cuando yo acababa de terminar el bachillerato, estaba en el primer semestre de la universidad, y este fue un tema que me llamó la atención, y le pregunté a mi mamá cómo era el secreto, cómo era ese cuento para lograr eso. Simplemente me contestó riéndose, porque todos fuimos hechos en Semana Santa, y nacimos en diciembre. Sí, o sea, somos hijos del pecado. Y decía, pero ¿por qué esto en diciembre? Y decía, no, es que su papá quiere que los hermanos mayores estén en vacaciones para que ayuden a la mamá con el recién nacido.
No, es decir, tienen muchísimo panorama para hablar de esto. Podría ser todo un tema, porque además vienen alternados hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, todos del mismo mes, todos hechos en Semana Santa, lo cual quiere decir que, bueno, hay una perspectiva interesante, ¿no? Sobre el asunto, una reinterpretación de la norma para evitar el pecado. Ahí de todo un poquito. Ricardo, muchas gracias. Bueno, sigamos para conocer un poquito dime, Constanza. Mis amigas Rebeca Simé y Ana Salcedo, las dos se van a presentar, lo vamos a hacer igual cortico porque hoy estamos nosotras de observadoras y vamos a cerrar las cámaras dentro de este experimento y esta primera conversación. Apenas nos presentemos o se presenten ellas, cerramos cámaras y los vamos a escuchar y vamos a escuchar esta conversación. Pero bienvenidas mis dos amigas queridas. Gracias. Bueno, Rebeca y Ana, las escuchamos. Pues empecemos por la A, si quieren. Bueno, mi nombre es Ana Salcedo. Conocí a Constanza más bien recientemente, no tan lejos como ustedes, pero ha sido un placer hablar con ella. Soy abogada y también soy coach ontológica. Y en estos últimos tiempos he estado trabajando en talleres para apoyar a las personas para que tomen la decisión de retirarse de la vida laboral. No retirarse de la vida, solamente de la vida laboral. Vengo de una familia muy chiquita, de papá, hijo único, por supuesto tremendamente machista. Entonces algún día él me confesó que él quería que yo hubiera sido hombre y creo que me crió así. Entonces esa es mi historia y tengo una hermana casada con 2 hijos, o sea, esta casa es de hombres y yo. Entonces es bastante divertido y es un placer estar aquí con ustedes y conocerlos. Muchísimas gracias, Ana. Rebeca, cuéntanos un poco de ti. Hola, buen día, bienvenidos. La verdad, muy emocionada de estar aquí, un poco confundida con la hora, pero les pido una disculpa, aquí estoy ya. Bueno, yo estudié biología y me he dedicado toda la vida a la docencia en muchos espacios, dirección, clases, en fin, de todos los rangos y edades, desde kinder hasta universidad. Y eso me ha dado a mí un panorama muy interesante en cuanto a la conducta, al aprendizaje, al desarrollo, al crecimiento de jóvenes, de obviamente los dos géneros, ¿no? Es un tema que me apasiona. A mí sí me confesó mi papá finalmente, yo soy la tercera de 3 hijas y sí fue así como muy triste que haya sido mujer, ¿no? Entonces tengo estas ambivalencias porque así como Ana siente que la criaron como hombre quizás por ese deseo, yo inconscientemente debo de aceptarlo, traté de tomar ese rol un poco más, el rol más masculino en mi casa, en donde todo era muy femenino. Mi papá tenía un carácter muy lindo y no era machista para nada, entonces como que yo tenía que tomar un poco su lugar en la familia. En fin, el tema me apasiona profundamente. Conozco a Constanza desde hace aunque muy de lejos, hace ya mucho tiempo. Hemos seguido en contacto siempre, de corazón y de presencia y de mente. Y la verdad es que estoy muy emocionada de ver participantes interesados en este tema que creo que es muy, muy, muy importante en nuestro momento. Y gracias por estar aquí y apago mi cámara. Bueno, cerrando estas presentaciones, pues bueno, son mis amigas, como oyeron el acento, Rebeca nos acompaña desde Ciudad de México, la conocí cuando vivimos en México. Mi anécdota de ser la hija mayor de una familia de 4 con papá y mamá es que el papá mío no esperaba que yo fuera mujer, él esperaba que yo fuera hombre porque era su primogénito.
y toda la vida, digamos que en un cierto nivel de arrepentimiento, me dedicó uno de esos boleros duros para muchos o para mí, y es Mi Niña Bonita, porque pues la letra habla y dice que siempre había querido un hombre, pero nació esta niña bonita, y realmente sí, sí nací bonita, es verdad, pero, pero, pero fue difícil esa relación con mi papá, porque había unos choques y como dice Rebeca, yo también jugué un papel un poco ambivalente. Cerrando ya esto y abriendo la conversación entre ustedes, los dejo con Zafra en manos de él. Habrá seguramente unas preguntas que él quiera hacer y ustedes las contestarán con su gran sentir. Es la primera de muchas y espero que este tema se vuelva un tema fundamental e importante para seguir construyendo de aquí en adelante este espacio. Bienvenidos y los oigo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias por su presencia, a las mujeres que nos acompañan, y en un planteamiento muy solidario, afectivo, las acompañamos, y que lo digo en primera persona, sobre el hecho de que tanta presión de sus familias y de sus papás por ser hombres, para darse cuenta que finalmente este es un mundo bastante femenino, un matriarcado importante, que ya hablaremos de eso. Señores, qué bueno tenerlos acá. Yo vengo de una familia, éramos papá, mamá, que ya murieron ambos, y somos 3 varones. Mi hermano mayor me lleva 3 años, luego vengo yo, le llevo 3 años a mi hermano menor, y mi hermano menor le lleva 4 a mi hermana menor. Mi papá vino de una familia donde eran 7 hombres vivos, y tuvo 2 hermanas que murieron tempranamente. Mi papá siempre quiso tener una niña, y yo me iba a llamar Gloria Patricia. Para compensarles, chicas, yo me iba a llamar Gloria Patricia, y ese nombre mi papá lo guardó 10 años más, hasta que nació mi hermana Pachi, que se llama Gloria Patricia. O sea, esto de que hayan deseado que fuésemos otros u otras, viene de hace rato. Señores, hablar de nuestras emociones, hablar de lo que ha significado el mapeo emocional, la capacidad de expresar nuestros sentimientos, en una vida donde, como les planteaba al principio, hay muchas observaciones sobre cómo formar a diferentes grupos, cómo formar a las niñas, hay que prepararlas para que no sean débiles, para que sean fuertes, para que sean autónomas, empoderadas. Hoy en día que hay mirada sobre las minorías, hay que preparar a los muchachos o a las niñas, dependiendo de su perspectiva y su percepción de género, para que tengan una vida cómoda, para que tengan una vida, digamos, que sea plena y feliz. Y resulta que a los hombres en muchas ocasiones solamente nos crían, ¿sí? No hay necesariamente una postura sobre cómo formarnos en esa parte afectiva y emocional. Para darles y ponerles buena carne en el asador, como si estuviéramos nosotros 5 solos, tengo desafortunadamente en mi historial 4 matrimonios en los cuales no he podido, y me costó mucho trabajo entender que estaba repitiendo patrones de manejo afectivo y emocional que no eran los propios, ¿sí? Que me despersonalizaron y desde los cuales hice daño, pero sobre todo me perdí a mí mismo en muchas cosas que he debido vivir y disfrutar. Dicho eso, que hablemos nosotros, quiero preguntarles qué tienen, cómo describirían, cómo han vivido esta realidad
de, de la expresión de las emociones, bajo el tabú de la expresión o la manera de expresar las emociones en una vida, digamos que muy ortodoxa en la masculinidad. Eso de que uno, cómo debía manejar las emociones, esas cosas de los niños no lloran. A ver, carajo, usted pone a llorar, y si le dieran en lugar de ponerse a llorar, vea, pégale al otro, empareje la cosa. ¿Cómo vivieron ustedes esa relación entre las emociones, la expresión de sus emociones y de sus sentimientos, al lado de esa manera como vivíamos la estructuración muy tradicional de esas emociones? Entonces, primera pregunta, los escucho. ¿Quién quiere arrancar? Yo inicio. Nos ganaron de mano los jóvenes. Aquí no... Bueno, pues partiendo como un poco de las anécdotas que ustedes comparten, pues yo también tengo una particular. Yo tengo un hermano mayor y ahora pues, recientemente tengo un hermano menor. Yo me convertí en el hermano de la mitad. Sucede que pues mi familia es una familia muy tradicional. Mi papá es santandereano, por ende su cercanía a este componente emocional pues es bastante mínima, ¿cierto? Bastante minimizada. Y por otro lado, pues tengo una mamá que es una sobreprotectora mamaosa, donde ella pues la mayoría del tiempo es, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Y entonces, crecer también con esta ambivalencia, particularmente cuando mi mamá pensó que en algún punto cuando estaba embarazada de mí, yo iba a ser una niña, ¿sí? Entonces, por ende, pues ya desde el proceso de la preconcepción y demás, antes de dar a luz, pues el hecho de ella tener este tipo de apreciaciones generan una serie de cambios estructurales y hormonales a nivel del proceso de concebir, o sea, el proceso de dar a luz. Entonces, claro, pues porque cuando yo estaba embarazada, a mí ella reporta que fue un embarazo muy tranquilo. Yo no me sentía, yo no me movía, yo no pateaba, yo nada. Completamente diferente al embarazo de mi hermano. El embarazo de mi hermano fue un embarazo bastante complicado, ella sufrió mucho, tuvo muchas náuseas, muchos dolores, muchos cambios de humor. Conmigo no le pasó nada similar. Pero ¿a qué viene esto? ¿A qué viene que pues, lo traigo a colación? Porque en el transcurso y en el crecimiento y en el proceso de desarrollo, el hacerle frente a las emociones ha sido un reto completamente para mí, porque pues vengo de un contexto muy dicotómico, donde mi mamá constantemente era, hijo, mira, cuéntame qué sientes, pero por qué te sientes así, pero qué pasa. Y al mismo tiempo estaba mi papá diciéndome, pero usted qué le pasa, por qué llora, los hombres no lloran. Pero asimismo, pues también veo a mi papá, que es una persona que se frustra con facilidad, es una persona que no sabe manejar su ira, que no sabe manejar sus demás emociones, independientemente de la ira, y que todas sus emociones él las trata como de cantarlas a través de la ira y la frustración. Entonces es una persona que cuando está muy triste, cuando se siente muy triste, cuando se siente sola, cuando está también enojado, su reacción inmediata es ser muy volátil, ¿sí? Tener un genio muy volátil. Entonces, claro, yo creciendo con estos espejos, ¿cierto? Con estas figuras, pues claro, también ha sido todo un reto, porque pues yo, digamos, siendo psicólogo, en consulta y demás, he tenido también pacientes que constantemente, la mayoría han sido hombres, que pues se enfrentan a trastornos de ansiedad, se enfrentan a insomnio, se enfrentan a dificultades de control de impulsos, precisamente porque la sociedad no está diseñada para que un hombre se exprese o exprese emocionalmente cómo se siente, ¿sí? Ya entrando más a título personal, claro, también he sido víctima de esto que se llama la masculinidad hegemónica, en donde pues el hombre tiene que ser hombre. Si el hombre no tiene permitido llorar, el hombre no tiene permitido mostrar sentimientos, emociones, y el hombre pues no tiene permitido ser sensible o, digamos, comprometerse con esa sensibilidad,
o tener alguna conexión emocional con otras personas y sobre todo con otros hombres, ¿sí? Está terminantemente prohibido porque inmediatamente la sociedad lo sataniza y más que satanizarlo, lo feminiza, ¿no? Como si el apelativo de feminización fuera precisamente un insulto. Lo que hacen es feminizarlo y pues no es del todo correcto, ¿sí? Entonces, claro, ha sido muy complejo porque, digamos, durante la adolescencia, de hecho, no sé si Constanza recuerda, en muchas ocasiones yo tuve muchas dificultades con el manejo de la ira. Tenía explosiones y estallidos de ira constantes y era bastante complicado para mí poder controlar o regular estos estallidos de ira porque no estaba enseñado a manejarlos. Al contrario, estaba enseñado a como desplegar todo un repertorio. Ese era el ejemplo de la paleta de expresión emocional. Es correcto, el repertorio era antes al contrario, era desplegar todo un repertorio de ira y de ser la persona abusiva y la persona maltratadora y la persona agresiva. Entonces, claro, esto me llevaba a mí un choque emocional muy fuerte, muy fuerte, porque pues me llevaba a distintas dificultades con otras personas, ¿sí? Claro. Y ya que también con el paso del tiempo, empezar a reconocer sentimientos un poco más amigables, sentimientos del tipo amoroso, del tipo compasivo, del tipo hacia también otras personas, particularmente hacia las mujeres, también fue muy complicado. Sí, también fue bastante complicado precisamente por lo mismo, porque venía yo de esa dicotomía en donde yo tenía que ser una persona completamente hostil, completamente agresiva, completamente soez, pero al mismo tiempo tenía otra persona que me decía, no, pero espérate, pero mira, las cosas se hacen de esta forma, trata de ser más sensible, trata de empatizar con lo que ella siente, con lo que ella quiere. Entonces siempre me moví mucho en esos extremos, y tiempo después, con el pasar de los años, pues mi cerebro entendió ese proceso, sí, mi aparato psíquico entendió ese proceso. Y ahora, digamos, yo siendo psicólogo y siendo psicólogo clínico, tengo 2 diagnósticos en salud mental, que son particularmente derivados de las emociones. Tengo un trastorno al límite de la personalidad y además de eso tengo un trastorno afectivo bipolar de tipo 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 2 diagnósticos que son completamente contrarios y completamente dicotómicos. Por un lado, está el proceso donde yo idealizo mucho a alguien. Esa persona prácticamente una persona puede llegar a endiosarse en mi conciencia y después de mucho tiempo pasar a ser una persona completamente diferente a un extremo de devaluación o de desvalorización en donde esa persona ya no es el ideal que era. Y por el otro lado, entonces vemos un trastorno afectivo bipolar en donde hay un tiempo considerable hay un estado de ánimo bajo, con anedonia, sin ganas de querer hacer nada, con carencias de motivación, con dificultades para iniciar tareas o completarlas. Y posterior a eso, a 3, 4, 5 meses de estar en esos episodios depresivos, entro en una fase hipomaníaca en donde quiero hacer todo lo quiero conseguir, todo lo quiero tener, todo lo puedo hacer, todo lo puedo lograr. Entonces, todo es posible y tienes toda la gasolina posible y existente para hacerlo. Es correcto, entonces es una ambivalencia constante. Entonces yo Julio, particularmente considero que lo que ha sucedido a lo largo de mi vida ha fomentado que se presenten estas dualidades. Sí, hay una cosa bien interesante y es, desde tu perspectiva y tu experiencia, la posibilidad de un detonante de una situación de orden diagnóstica a partir de la ambivalencia de los extremos. Y es muy interesante lo que planteas, porque finalmente es mucho amor, mucha rabia, expresiones, además esa posibilidad de expresar medio soterradamente, medio por debajo, la comprensión de las emociones, pero lo fuerte está en esa imposición, en esa detonación de la bomba atómica. Bueno, los Óscares y Ricardo, ¿qué hay ahí en esa expresión de los sentimientos, de las emociones en sus vidas, dentro de esta perspectiva tan tradicional machista? Bueno, yo creo que... Pues
Bueno, sigue Ricardo. Bueno, mire, yo creo que el impacto del ejemplo paterno especialmente, pues es muy fuerte. En el caso mío, mi papá era tremendamente responsable. Yo creo que eso era de sus principios fundamentales, de que no nos faltara absolutamente nada, muy cumplido en todas las situaciones, y casi cero expresivo a nivel de emoción y sentimiento, especialmente con los hombres. Sí, con las mujeres sí, yo me acuerdo que la abrazaba, levantaba, hablaba, pero con los hombres absolutamente, que yo creo que casi nada. Es tanto que a mí, que mi hermana mayor me cuenta una vez, que cuando yo estaba pequeño, un día llegué, estaban en la cocina con mi mamá y mi hermana mayor, y llegué todo contento a decirle que mi papá me había tocado el hombro, me había hecho unas palmaditas en el hombro, y eso pues, a mí me parecía que había sido la quinta maravilla del mundo, y ese día me sentía lleno de afecto, sí, me sentía muy vivo. Recuerdo también que el día de los cumpleaños, pues, mi mamá compraba los regalos y nos entregaba para que le diéramos el regalo al papá. Teníamos que acercarle y decirle que lo queríamos mucho y darle un beso en la mejilla, y eso para mí era un drama, me costaba muchísimo trabajo eso. Entonces digamos que en el caso es clarísimo que la expresión de afecto y de emociones y sentimientos, desde el punto de vista de hombre a hombre, ¿sí? Era una cosa muy, muy complicada. Decirle a un hermano, oiga, yo te quiero mucho. Por eso yo creo que me ha pasado por la cabeza decirle a un hermano que lo quiero. Déjese pendejadas, perdón que lo diga así, pero déjese maricadas. Sí. Más bien dígame, si usted siente algo y me aprecia, más bien camine y me invita a jugar fútbol o alguna cosa así por el estilo. Era la manera yo creo que de eludir esa necesidad de expresarse de manera absolutamente natural y espontánea, como yo creo que todos los seres humanos lo tenemos y venimos instalados con eso. Segundo, eso mismo se manifestaba en el colegio. Yo me acuerdo que a mí cualquier tipo de injusticia me dolía, y que yo quería decir y hablar alguna cosa, y cuando llegaba a la casa mi mamá y decía, y se echaba una bendición y me decía, ay, mijo, mucho cuidado, que si lo llegan a echar del colegio, tu papá le compra una caja de embolar y usted al otro día fuera y va a embolar. Y claro, esa noche mi sueño era que me soñaba embolando, y al otro día amanecía muerto el susto. Y durante todo ese tiempo pues yo fui mudo. Yo comencé a hablar algo en la universidad, un poquito, pero sin embargo ese tanto guardado que lleva uno adentro es como una bomba, que en un momento determinado puede llevar a situaciones, como comentaba Julio ahora, de unas iras, y esas iras y esta respuesta de ira simplemente es una expresión de insatisfacción y capacidad de una cantidad de energía emocional que está dentro, que uno no la saca, y entonces al no sacarla y la acumulación, eso es que resulta en un momento determinado estallando. Yo también, como decía cuando hablaba Luis, yo ya he pasado por tres vueltas al ruedo de matrimoniales, y me doy cuenta que una cantidad de aspectos y muchos de esos elementales, donde digo yo, caray, si me hubieran dicho alguna orientación sobre estos temas y sobre esta relación, y estar pendiente de esas necesidades emocionales de las parejas, y no interpretar la cosa porque, mire, yo pongo plata y yo soy acá, y a mí vengan aquí con pendejadas. Pero bueno, ya friega ya. Mire, yo me estoy matando seriamente, y les falta algo les falta. Sí, ese era el tipo de respuestas. Cuando otra persona necesitaban era, por ejemplo, tiempo, que uno pudiera dedicarles tiempo. Sí, el día llegaba, y el día domingo lo primero que hacía era llamar a un amigo y coger la bicicleta, y toda la mañana con el amigo en la bicicleta, por ejemplo. Entonces toda la semana trabajando, saliendo antes de que saliera el sol, regresando ya tarde, 8 o 9 de la noche, pues yo no estaba dedicando absolutamente nada de tiempo, hasta que llegó un día y pues aquí está la maletica. Usted todavía vive aquí, pues aquí está su maletica para que vaya a vivir donde usted quiera. Eso por un lado. Perdón, Julio, hay una cosa que me parece importante subrayar, y es que a uno lo mapean mucho para la expresión de la responsabilidad como una muestra afectiva, es decir, lo medible, lo mesurable. Ahí está la educación. A usted le ha faltado algo, mire cómo está la alacena. Aquí falta comida, pero era una cosa que la responsabilidad, la respuesta a lo que uno se había comprometido tenía que ser suficiente, que es algo de lo que mencionas ahí, que me parece muy interesante, como pegar una subrayada al asunto.
Continúa, Julio. Ricardo, perdón. Bueno, ya fuera en las relaciones con las mujeres, muchas veces mi mamá me repitió, muchas veces, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y esa era una frase que decía, entonces yo era incapaz de cogerle la mano a una niña que a mí me gustara mucho. Entonces se volvió algo absoluto y totalmente platónico, ¿sí? De vivir en una ilusión, en un cuento que no tenía que ver nada con la realidad. Afortunadamente comencé a ser músico desde pequeño, entonces y la manera mía de expresar un sentimiento era seleccionar una canción y ir a dar una serenata y salir corriendo porque lo que decía las palabras de la serenata era absolutamente incapaz de ir a mencionarlas persona a persona. Entonces imagínese el impacto de esto durante muchos años. Y bueno, uno comienza a tomar, creo que comienza a tomar conciencia y sobre todo con los porrazos duros que hay en eso. Yo tuve el año pasado, tengo una hija que vive en Londres, fui a visitarla. Con ella nunca habíamos pasado más de 8 días juntos. Desde que nos separamos, pues siempre había sido paseos de 5 días, 8 días juntos. Y aquí estuvimos un mes. Y charlando con ella, comenzamos a hablar de estos temas emocionales. Y me dice ella, mire, papá, yo durante muchos años yo creí que ustedes se habían separado con mi mamá por culpa mía. Yo, ¿qué? ¿De qué me está diciendo? Cuando tú no tenías que ver absolutamente nada, pero ello fue la imagen y ellos se los llevó durante mucho tiempo. Y entonces ella dijo, no, yo voy a demostrarles que yo valgo mucho a mis papás. Una respuesta a esa creencia equivocada porque nunca habíamos dialogado y comunicado y expresado lo que... En esa oportunidad ella me regaló un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. ¿Sí? Un libro espectacular, me pareció yo, ese libro uno no debía terminar primaria sin haberlo leído y aprendido y todo como guía para la vida, porque es que ahí está clarísimo los errores que comete uno al no expresar las emociones. Pero creo que todo esto tiene que ver mucho en el ambiente educativo, no solamente en la familia, sino también en el colegio. O sea, permitir y apoyar y promocionar esa expresión que sea como el pan de cada día. Cuando nosotros expresamos las emociones, nuestra mente queda libre para aprender y para estudiar mejor, para ser mejores personas, para disfrutar más de la vida. Y resulta que por estar en eso nos dejamos de perder una gran parte de la vida por no estar capacitados por eso. O sea que sí. Esperamos que nunca es tarde. Sí, ya vamos a hablar un poco alrededor de lo que significa el necesitar tanto tiempo. Bueno, Julio, arrancaste mucho más temprano que los otros 4 que estamos aquí, y eso es una ventaja, buena parte en la medida de tu elección profesional, pero uno muchas veces necesita mucho tiempo para darse cuenta. Bueno, Oscar, ibas a comentar algo hace un momento. Bueno, no Oscar Bello, sino el otro. Ahora te doy la palabra a ti, Oscar. Ok. Sí, mira, yo iba a seguir con la ronda de experiencias, compartiéndoles un poco la evolución, y esto fue algo que con Ricardo y Constanza lo cubrimos un poco. Pero para mí la evolución en los sentimientos fue algo relacionado con la edad y con el contexto en el que yo vivía. Cuando yo nací, pues había 2 hermanas mayores para quienes tener un hermanito pues era todo un evento. Entonces mis primeros, digamos, 7 años, no, yo diría que más, tal vez unos 10 años, fue con 2 hermanas mayores para quienes yo era objeto de cariño. Entonces sentir el afecto de parte de ellas, eso, digamos, desarrolló en mí una parte afectiva. Y después, cuando yo tenía 4 o 5 años, nace mi hermana y después las otras 2. Entonces yo recibí afecto y con las pequeñitas yo mostraba afecto. Mis hermanas mayores se van de intercambio y ya no regresan a la casa. Y yo entro ya en la edad de quinceañera, donde ya las hermanitas chiquitas, esas son unas niñas ahí, pero
pero mi vida era con mis amigos del colegio, y yo era el único hombre, no solamente el único hombre, sino criado también como hijo único en ese momento, porque pues con mi papá había muchas actividades, mi papá afectivamente mostraba afecto, pero ya cuando yo crecí ya no era tanto, y cuando entré a la universidad ya mi papá y mi mamá se habían separado. Ellos se separaron cuando yo tenía, 20 años, pero entonces vino una etapa en la que fue como uno tan dedicado y tan comprometido, yo lo veía desde el lado de mi mamá, para que termine en una separación. Entonces tal vez eso, lo mejor es no involucrarse emocionalmente tanto para no tener que sufrir después. Entonces vino una etapa de los 20 a los 30 en que yo era muy poco afectivo, o sea, estaba con la gente y todo, pero empatía, sentir por los demás, alegría o tristeza de algo que a alguien cercano le pasara, no era y no es, hoy en día no es una característica mía. O sea, es como, chévere que pasó eso, el tsunami del 2004 en Tailandia, qué cantidad de gente, ¿no? Qué forma de pasar vacaciones, pero ese sentir el drama de la otra persona no ha sido parte de mi formación. Pienso yo un poco afectado por la separación de mis padres y lo que vi sufrir a mi mamá. Me caso a los 30 años y tengo una esposa que era la sexta en una familia de 8 y era mujer de 2 hermanas y 6 hombres, era la familia de ella. Entonces ella se había criado, digamos, con un cierto nivel reducido de afecto porque los hombres eran más menos expresivos y la mamá y el papá, yo los conocí en su momento, no eran muy afectivos. De hecho, mi suegra nunca la he oído decir te quiero, sino cuando la saludan y le dicen abuelita te quiero mucho, y ella dice estás muy bien correspondida. No le sale decir. Entonces, con quien yo estuve casado por 25 años, no tenía una expresividad que en medio de todo pues funcionaba muy bien conmigo, que yo tampoco la tenía, pero nos amábamos. Tuvimos 4 hijos y no nos separamos. Ella se murió de cáncer y me dolió muchísimo, pero nunca exterioricé el dolor y nunca aprendí a relacionarme con mis hijos ya como padre, o sea, pasando la función. Como esposo tuve una relación donde no necesité ser expresivo, pero como padre nunca fui expresivo, y de hecho cuando mi esposa murió, hoy en día me doy cuenta, algo que yo debía haber hecho era haberlos ayudado con el duelo, pero más o menos en ese momento fue bueno, cada uno ve a ver cómo maneja su situación y yo por mi trabajo tenía que viajar mucho, me dediqué a viajar. Y solo hasta hoy en día es que estoy comenzando, por ejemplo, cuando hablo con mi hija, a decirle te quiero mucho. Pero ha sido después de haber perdido a mi esposa, después de haberme vuelto a casar y con mi esposa actual, haberme encontrado con la realidad de que yo tenía que ser más empático, más expresivo, o si no, esa cosa no iba a funcionar. Y hoy en día me comporto así, no tanto porque me salga del corazón, sino porque sé que si no lo hago, no estamos viviendo o no estoy contribuyendo a que la vida en pareja sea
como debería ser, como ella sí lo es conmigo, como los detalles que tiene conmigo. Entonces yo digo, tengo que equilibrar la balanza, me siento obligado a equilibrar la balanza, y yo siento que poco a poco eso se va convirtiendo en un hábito, un poquito pero pues nunca es tarde para sentimientos, para comenzar a manejar los sentimientos, y de alguna manera con mis 3 hijos varones comunicarles y decirles: ustedes son 30 años menores que yo, tienen tiempo de tomar conciencia y de manejarlo diferente. Esa ha sido como la evolución de niño. Oscar, hay cosas que me parece interesante resaltar. Uno, la domesticación emocional a partir del ejercicio de la reciprocidad. Es decir, uno de los principios relacionales de los seres humanos más potentes es la reciprocidad. Uno trata de devolver por lo menos en el mismo valor o un poco más lo que recibe. Y eso es lo que te ha venido pasando con respecto a darte cuenta de que, bueno, te expresan eso, y es como cuando le dicen a uno, te quiero mucho, y uno, bueno, debería decir algo, ¿qué digo ahora? Entonces tu suegra dice, está muy bien correspondido, que es una manera de, ¿sí? Atentamente, la abuela, y tú estás aprendiendo a hacer eso, y estás haciendo un ejercicio bonito, y quiero también subrayar el hecho del planteamiento de que no, aquí no se trata de que sea tarde o sea temprano, se trata de que sea. Creo que es un tiempo en el que nos corresponde desde la emocionalidad y la afectividad ser. Muchas gracias, Oscar. Oscar Bello, cuéntanos un poco tu parte. A ver, justo en este momento en que los escuchaba, me acordaba de mi padre. Bien criado en una familia de muchos hombres, solamente una tía por ese lado. Y muy estricto, mi padre era un hombre de pocas palabras, mucha acción, pocas palabras. Tipo eso de palabra, para quien, si usted da la palabra, no tiene que firmar ningún papel. Usted tenga presente que el hombre es el que decide. Bueno, el discurso de esa masculinidad tradicional. Pero ahorita recordando y escuchándolo a ustedes, me acuerdo el problema en el que me metí con mi papá cuando por allá a los 17 años dejé de saludarlo y de despedirme de él de pico. Yo le daba beso en la mejilla. Y mi papá serio y todo, pero y lo mismo que pasaba, creo que decía el tocayo ahorita o alguno de los participantes, eso de, creo que fue Ricardo, que sintió que le daban una palmadita en la espalda y eso fue un acontecimiento. Pues con mi papá era similar, pero lo del beso, ahorita que estábamos hablando, me llegó así el flash. Claro, mi papá se sintió enormemente, pero se sintió enormemente cuando dejé de despedirme y de saludarlo de pico. Pero en el momento en que debió habérmelo dicho, cayó, y solo cuando se tomó unos tragos me llamó al orden y me dice: ¿qué es lo que está pasando acá? Es que ya no me quiere. Es que ya no me quiere. Y en las que me vi yo para decir, no, pa, es que bueno, pa, ahí tiene su pico. Es decir, acabo de darme cuenta en este instante que hay una realidad allí que yo no había visto, y es que mi padre tenía eso y le daba un gran valor, y yo apenas ahorita que me llegó ese flash dije, venga, esto me hace resignificar de otra manera, porque gran parte del discurso de esa masculinidad es que pues la masculinidad se asocia con lo racional, la feminidad con lo emocional, y entonces como si fueran aspectos excluyentes. Soy racional en tanto no emocional, y asociamos lo emocional con lo femenino, y resulta que tenemos una naturaleza que tiene de los dos. Entonces lo primero, eso de mi padre.
También tengo 2 matrimonios, el primero fueron 23 años, en donde pues uno ya con el tiempo pone uno el retrovisor y se da cuenta lo que pudo haber sido si hubiéramos tenido o si yo hubiera tenido la conciencia de muchas cuestiones que no se dieron. Y en esta segunda relación que llevo ya 15 años, soy yo el que añoro que mi pareja me diga, por ejemplo, te amo. A ella le cuesta, pero es que le cuesta de una manera, y a mí me hace falta, pero me hace falta de una manera. Y entonces usted y yo, ¿qué venimos siendo, mijita? ¿Ah? Pero dígame alguna cosa bonita. Y me dice ella en chanza, me dice, cuando le digo, dime alguna cosa bonita, me dice, en Mango están en promociones. Mango es el almacén que compra la ropa. Es una cosa bonita. Ella expresa todo su cariño, su afecto, pero no con palabras, y yo soy un tipo de palabras. Necesito las palabras. Soy el mayor de 5 hermanos y mis padres se separaron yo tenía 12 años y soy el mayor, y cada uno nos llevamos 2 años. Y entonces yo tuve que se va mi madre, queda mi padre se descontrola, y entonces quedo yo como hermano mayor al frente de 4 niños más, o sea, un niño acompañando a otros 4 niños, de los cuales 3 son niñas. Entonces mi hermana menor recuerda, ella tenía 4 años, ella recuerda que yo era el que la peinaba con el cepillo, le arreglaba las colitas del cabello, la listaba para llevarla al estudio. Y entonces ellos ven que tengo como una naturaleza muy femenina, porque estoy pendiente del detalle, estoy pendiente de lo demás. El hijo menor de mi segunda esposa le dice a la mamá, no, es que el profe es como muy femenino. El profe es como, ¿por qué? Pues porque cocino, porque estoy pendiente de lo otro, por cuestiones propias de la vida. Es como muy femenino. Y lo hace como a manera de reproche, pues su padre es todo lo contrario. Entonces, este muchacho tiene esa visión del papá proveedor, el papá pilo para los negocios, el papá potentado, y por otro lado está el profe que está pendiente de que no falte nada en la nevera, que la ropa, que cositas, ¿no? Entonces suena como a reproche. Ese es el segundo aspecto que quería contar. Y el tercero y último por ahora tiene que ver con uno de mis sobrinos menores, del cual soy padrino, y yo desde pequeñito lo tomo, lo abrazo y le digo al oído, te amo. Ya cuando el niño empezó a hablar, yo siempre se lo decía, como hacia los 4 o 5 años, se voltea y me mira, dice, no, tío, los hombres no se aman. Los hombres no se aman. Y entonces lo tomo, le doy el abrazo, le dije, sí, papi, le doy su pico acá. El chico ya está estudiando ahorita ahí en el Gran Colombiano, no recuerdo qué está estudiando. Hace como 3 años, hacia los 17, 18 años, llega y me dice, tío, te amo. Ahora sí entiendo por qué me lo decías tantas veces. Esos 3 aspectos quería compartirles de mis experiencias. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos eso. Quiero retomar algunas cosas desde también mi experiencia brevemente. Uno, mi papá, Julio, también santanderiano. O sea, eso que les pesa a uno, no enamora. A usted yo lo quiero, mano. Y uno dice, colga, pero quiérame como con distancia. Sí. Y como les decía, el hombre, pues, de 7 hermanos, mi abuela, una matrona súper machista, al esposo con cubiertos más grandes y toda la cosa, una vaina pues, muy clara en esa perspectiva. Y resulta que el tipo no sabía, mi papá era un pan emocional, era blandito por dentro, pero con una gran coraza, y finalmente uno aprende más del ejemplo que de la palabra. ¿Sí? Entonces mi papá, siempre en la casa se hablaron muchas cosas, pero mi papá finalmente se muere con el traje Superman puesto, porque a nadie le dijo que tenía problemas cardíacos, y entonces termina con 2 infartos al miocardio
severos, masivos en las piernas de mi mamá, ¿sí? Pero él nunca dijo, oiga, estoy mal, y era médico, además, entonces el tipo era el superhéroe. ¿Y uno qué aprende? Aprende que las cosas de uno no se dicen, lo que tú sientes, no. Porque tienes que estar pendiente de que el otro fluya, de que el otro camine, de que se solucione eso, incrementando esa perspectiva de que nosotros los hombres no escuchamos los problemas. Nosotros reparamos o generamos soluciones para los problemas. Que eso es lo que las mujeres nos critican y nos señalan mucho, ¿no? Entonces ellas empiezan a contarle a uno, no, es que mira que estoy tan angustiada porque la plata no me está alcanzando y no sé qué. Bueno, listo, hagamos un Excel y miremos. Y ella se emberraca porque ella no quiere que tú le hagas un Excel, ella lo que quiere es decirte que está angustiada, preocupada, que el sueldo no le alcanza, que lleva 3 meses llorando cada día en el baño, y para uno es muy jodido sentarse a escucharle y decirle, ok, ¿quieres un té? Y eso para uno es una vaina imposible, porque uno me siento triste, pues carajo, levántese y vaya a juegue fútbol, veas una película, ¿qué es esa huevonada? A lo que vinimos. Eso es un poco lo que viví. También viví con mi papá, a diferencia tuyo, Oscar, en la niñez la expresión con mi papá era baja, y algún día en una discusión, yo tenía unos 16, 17 años, el tipo se paró y me dijo que yo debía lavar la loza, y resulta que me iba a ir y iba a dejar la vaina ahí. Entonces tuvimos un altercado, yo me quedé mirándolo y saqué, como decía Ricardo, pues una olla a presión, saqué y levanté el dedo y le dije, mire, yo lo único que he necesitado en la vida de usted es un beso y un abrazo. El man se quedó así sorprendido y yo dije, pues pucha, el poder del dedo levantar es una vaina increíble. Claro. Y el man se quedó ahí mirándome. Mi papá era más alto que yo soy el más bajito de mi casa, entonces él me dio unos 79, entonces yo llegué y me empiné, lo abracé y, aprovechando delante papayazo, le cogí la calva, lo bajé y le di un beso. Desde ese día en adelante, mi papá siempre esperaba que lo saludara y me despidiera de beso, y cuando eso no sucedía, el viejo se emberracaba y lo trataba a uno duro, pero nunca dijo, oiga, no me saludó, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me saluda así? No, el tipo emberracó. Entonces le tocaba a uno, entonces uno hacía el pendejo, le sobaba la espalda, de pronto uno por cualquier pretexto le daba el beso y el genio le cambiaba. Además, porque ese es el mapeo del ejemplo, y por otro lado estaba el mapeo del ejemplo de la mamá, que a uno le enseñó la afectividad diciéndole, vaya, dígale a su papá que lo quiere, vaya, silencio que su papá está haciendo siesta, vaya, consulte con su papá, a su papá le voy a decir lo que hizo. Entonces uno, claro, eso le indica a uno que la expresión afectiva y emocional es el límite, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia es el papá. Entonces uno, decirle al papá te amo cuando te va a dar 3 chancletazos, la vaina es jodida, pues sí, uno no va y le dice al carcelero, oiga, yo lo amo mucho cuando lo... Entonces, bueno, ahora quiero que a partir de esto vamos a tener una segunda pregunta para cerrar este primer momento, Constanza, porque ha sido muy interesante, me parece muy bonito porque hemos tenido la oportunidad de contar desde lo que sentimos y lo que vivimos históricamente en nuestra historia de la afectividad. Entonces vamos a hacer una segunda pregunta para cerrar este primer encuentro. Y es una pregunta que yo quiero contársela, hacer la introducción con algo que me pasó a mí. En mi casa, mi papá, como les dije, era médico, y él se dedicó mucho tiempo a la parte de la prevención y la promoción de la salud. Y una de las líneas que más trabajó fue la línea del SIDA. Entonces en mi casa se hablaba de sexualidad con libertad. Es decir, uno tenía un vademécum interesante de información, ¿sí? Entonces
yo a mis 17 años podía hablar de diferentes tipos de prácticas coitales, de tipos de prácticas sexuales no coitales, de métodos de anticoncepción, de barrera, químicos, bioquímicos, sí, bueno, una cantidad de información que hacía que uno se viera como versado en el tema. Resulta que fui a iniciar mi realidad sexual, mi práctica sexual, y con alguna chica, y hicimos unas charlas, hablábamos, yo le iba comentando las cosas, y cuando llegó el momento en el que ella me dice, sí, listo, hagámosle, que uno, la verdad sea dicha, uno no espera nunca que le digan que sí, hágale, porque esa vaina, es decir, uno vive con la expectativa de que, pues, pucha, me atreví, pero cuando le dicen listo, entonces, ¿y ahora qué hago con este chicharrón? Porque ahora sí es de verdad. Y exactamente eso me pasó. Entonces vino la vaina de, oiga, ¿qué vamos a hacer? Y yo fui completamente sincero y le dije, mire, yo nunca he tenido relaciones sexuales. Yo no sé, tengo el mapeo, la información, tengo el concepto, pero estoy muy lejos de la práctica. Es decir, yo no... Y esta mujer se ha reído de mí a carcajadas diciéndome, claro, ¿cómo loco? Ya le creí. Claro. Y yo le decía, sí, es en serio, le estoy pidiendo ayuda, le estoy pidiendo auxilio para que entre los dos podamos tener una expresión sexual donde nos ayudemos, porque digamos que la información la tengo, pero la práctica no. Ella se rió obviamente frente al impulso adolescente y temprano hormonal. Pues yo no me iba a retractar, aunque me sentía mal, porque valía más la gana que la pena. Entonces finalmente decidimos estar juntos y fue un desastre. Porque nunca me creyeron la verdad de mi angustia, de mi miedo, el temor, el preocupado por ella, preocupado por mí. Entonces, ¿qué ha pasado en sus vidas con esta perspectiva machista? Porque ella lo que quería es un tipo como yo que hablaba de sexo con tranquilidad, pues, era absolutamente improbable que no tuviera experiencia. O sea, la mentira era que no supiera. ¿Qué ha pasado con la expresión emocional, la expresión afectiva, esa expresión de los sentimientos en sus vidas? ¿Qué les ha traído? ¿Sí? ¿Cuáles son esas situaciones que cuando han expresado abiertamente sus emociones, sus sentimientos, les ha ocurrido por esta perspectiva muy machista, muy tradicional? ¿Quién arranca? Bueno, yo arranco. Dale, Julio. Pues ha pasado de todo un poco realmente. Han habido circunstancias donde al expresar lo que siento he sido recogido completamente y me han dicho como no, vale, mira, yo entiendo, muchísimas gracias, has sido muy valiente, sí. Y hay otras circunstancias en donde pues ha sido completamente lo contrario. Como tú has dicho, ha sido un desastre. Recuerdo que hace más o menos, hace como 2 años, un poco más, como 2 años y medio, cuando pues recién estaba este tema de la pandemia y estaba todavía como este tema como álgido y demás, y bueno, estaba el tema delicado. Yo estaba saliendo con una chica, ella se llama Paula. Yo pues simplemente empecé a congeniar con ella, lo cual me pareció a mí pues muy curioso porque con ella todo sucedió demasiado rápido y fue demasiado intenso. ¿Sí? Todos los acercamientos de orden emocional, sexual, físico, mental, fue demasiado intenso, fue demasiado rápido todo. Sucede que tiempo después, durante este año, yo pues empiezo me entero pues que me diagnostican a mí con este trastorno límite de la personalidad. Entonces
pues recibir uno un rótulo diagnóstico es bastante complicado porque uno no sabe qué sentir, ¿sí? Uno no sabe cómo sobrellevar lo que a uno le están comunicando, es mucha información. Y pues uno sabiendo precisamente estos temas como en salud mental y sabiendo lo que implica un diagnóstico de estos, es muy común que uno empiece de pronto a manifestar de pronto sintomatología o signos que uno previamente no tenía. Sí, es algo muy curioso, es un fenómeno muy raro. Sucede que bueno, yo empiezo a hablar con esta chica. Y empezamos nosotros a congeniar mucho, a hablar mucho. Sucede que un día, no recuerdo qué pasó con ella. Denme un momento, por favor, que pena con ustedes. Denme un segundo. Bueno, mientras Julio regresa, ¿alguien quiere tomar la palabra y retomamos con Julio? Ya, qué pena con ustedes. Listo, regresó. Qué pena con ustedes. Entonces, pues yo hablando con ella, hubo un momento donde pues yo me sentí muy mal por algo que pasó con ella, como que tuvimos una discusión muy fuerte, yo me empecé a sentir muy mal y pues mi reacción fue emitir unas lágrimas, ¿sí? Como que empecé a llorar mucho, me empecé a sentir muy mal. Ella me dijo una frase que a mí todavía no se me olvida y ella me dijo, si vas a venir aquí a llorar, vete a tu casa, ¿sí? Entonces, fue una expresión bastante complicada, viniendo de una persona que pues se mostraba ser empática, además también es psicóloga, mostraba muy empática, muy abierta al diálogo, muy ven, cuéntame qué pasa, muy sí. Cuando yo ya decido demostrar y expresar lo que estoy sintiendo, claro, ese sentimiento y esa emoción me abruma al punto tal que pues se me desborda el llanto y esta chica me dice esto, yo quedé como, no es como tan buena idea ser tan abierto emocionalmente, ¿sí? Mi reacción inicial fue esa, fue como no es como muy amigable con uno mismo de pronto ser abierto emocionalmente porque la gente no está preparada para ese tipo de cosas. Y con el paso del tiempo se ha ido acrecentando esa creencia, porque particularmente el común denominador de las mujeres actualmente no están preparadas para escuchar de un hombre lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres venimos pues de una cultura en donde nosotros no hablamos, ¿sí? Nosotros no comentamos lo que nos pasa, es muy difícil para nosotros expresar lo que sentimos. Ahora, eso, pongámoslo en perspectiva, con una sociedad en donde te dice, mira, tú tienes que ser abierto, tienes que comentar lo que sucede, pero cuando tú lo haces, a veces pasa que la persona que recibe lo que tú estás diciendo, o uno no está preparada, o segundo, utiliza eso tan preciado y tan sagrado en tu contra, ¿sí? O lo utiliza de manera tal que puede generar en ti algún tipo de ¿cómo decirlo? Como algún tipo de interés, con algún tipo de conveniencia, ¿sí? Entonces, claro, ahora actualmente yo tengo pareja, tengo novia, con ella llevamos 2 años y 3 meses, y ha habido un proceso bastante complejo porque ella también viene de una relación en donde el exnovio de ella era una persona completamente hermética y completamente cerrada. Entonces, ella nunca recibió de él palabras de afecto, nunca recibió palabras de validación de él. Cuando ella le comentaba lo que sentía, él minimizaba lo que sucedía y hacía lo que tú ahorita mencionabas, Luis, de este tema de buscar, de darle una solución, más no de escuchar y entender lo que ella sentía, ¿sí? Y pues pasa de este señor, de esta persona, hablar conmigo, que yo soy como ven, pero cuéntame qué sientes, qué está pasando, ¿sí? Entonces, claro, su reacción inmediata... Exacto, su reacción inmediata es también ser completamente hermética porque pues viene de ese panorama en donde si ella menciona lo que siente, se va a utilizar en su contra, ¿sí? Entonces, claro, me lleva mucho a eso y me ha llevado a ser muy medido en qué expresar y cómo expresarlo, ¿sí? Porque claro, yo tengo la teoría que nosotros los seres humanos, particularmente los hombres, funcionamos como una máquina de vapor. Nosotros vamos reteniendo presión y retenemos y retenemos y retenemos
llega un punto que bajo el estímulo, por más mínimo que sea, ¡puf!, estallamos y vomitamos veneno a todo lado y lastimamos a la gente, porque pues venimos de esa cultura de tenemos que empezar tenemos que reprimir lo que sentimos, porque expresarlo genera este tipo de circunstancias. Entonces, volviendo un poco a lo que tú decías, ha sido un poco de muchas cosas, pero particularmente han sido más los momentos malos, los momentos difíciles, en donde a mí me han dicho no, donde sus actitudes o sus respuestas o sus palabras o sus acciones me han llevado a entender aún no estoy lista para que tú me digas lo que estás sintiendo, ¿sí? No me esperaba que tú estuvieras sintiendo todo lo que estás sintiendo. Entonces es más eso. Sí, hay cosas muy significativas de algo que vamos a tocar seguramente en estas charlas más adelante, y es, fuera de que nos forman de una manera tradicional, sin una intencionalidad clara de cómo formarnos, sino un poco por el ejemplo y eso, bastante machista, nos ha tocado toda esta transición de formaciones y expresiones intermedias de la emocionalidad. Entonces ahora, cuando uno asume de esto, ok, podemos expresar, entonces uno va y expresa, y resulta que te dan literalmente como si estuviera jugando fútbol, le dan semejante zapatazo a uno. No, si va a venir a llorar, hágase para su casa. Entonces uno como que, pues, voy a recoger mi cepillo de dientes y sí, me voy a ir a llorar a mi casa con toda la tranquilidad. O sea, uno queda desconfigurado mientras uno dice, listo, me voy a llorar a mi casa, y llegas a la casa, ya has hecho una elaboración como esa, y es, miércoles, entonces no puedo expresar. Es decir, y la misma sociedad nos genera esas cosas. Pero muy interesante porque en realidad hay un juego que también vamos a tocar más adelante, es que cómo las mujeres también han empezado a tener una expresión y una afectividad distinta, ¿sí? Y que nos está marcando de manera muy intensa. Bienvenido, John. Otra voz masculina. Hoy tenemos a las mujeres de espías aquí, y ha sido una cosa súper chévere, porque eso en el fondo le da la posibilidad a uno de decir cosas para que ellas oigan sin que nos puedan decir nada. Estamos como ellas, no digan nada, solo oigan, y eso me parece muy lindo. Muchas gracias a todas las que están aquí acompañándonos en este ejercicio. Gracias, John. Cuéntanos rápidamente, John, quién eres, para que nos pongamos al tanto y vayamos escuchando las respuestas de todos. Luis, gracias. Chicos, buenas noches. Constancita, muchas gracias. ¿De qué es el tema? ¿De masculinidad? Sí, estamos hablando de emocionalidad, afectividad y masculinidad. Yo soy un masculinista siempre, donde entiendo que que masculinista no es lo opuesto a feminista ni en contra del feminismo, en absoluto. De pronto le apuesto al resignificado, ¿no?, del hombre y la legítima defensa del letrero de depredadores que nos pusieron. Como pueden ver, soy un activista masculinista al 100, no con resentimientos, pero apasionado sobre los nuevos significados. Y nada, eso es escritor y consultor de negocios, acelerador y un amigo más. Gracias. La tardanza, pero estaba... No, bienvenido, muchas gracias. Muchachos, tenemos 13 minutos para dar un aportecito cada uno desde esa experiencia de cómo nos ha ido en la expresión de esas emociones y cómo la han recibido en ese contexto. Entonces, les voy a pedir el favor que los que participamos tenemos 13 minutos para cerrar, 10 minutos para cerrar este tema, y vamos a tomar 2 minuticos más para cerrar la reunión. Entonces, ¿quién continúa comentando? Ricardo. Bueno, escuchando ahora a Julio, me recuerdo dos cosas que tuve que afrontar en diversas oportunidades, y llegué a la conclusión de que había un orgullo muy grande a expresar las emociones, a sentirse rechazado.
Y a mí me parecía eso increíble. Prefería 10 veces no correr el riesgo de quedarme callado que me rechazaran. ¿Sí? Y eso durante mucho tiempo fue una norma. Pero por el otro lado, también de ese orgullo había un miedo. ¿Sí? El mismo miedo a sentirse que uno no valía o que no era suficiente. Estoy hablando especialmente en las relaciones de pareja o en las relaciones con alguna posible candidata, ¿sí? en que había un miedo a expresar y que y fuera ridiculizada esa expresión, porque sí, no sé, pero fue esas dos cosas de orgullo y miedo, creo que se mezclaban las dos de una manera trágica, porque eso hacía que uno pasara cantidad de situaciones y oportunidades en la vida, ¿sí? en que no era capaz de eso. Yo me acuerdo que durante un tiempo yo contaba con mucho orgullo, lo llamo como un orgullo pendejo. ¿En qué sentido? En que yo decía, oiga, a mí nunca me han dado una cachetada. Claro, ¿cómo no le han dado una cachetada si nunca fue capaz de expresar sus emociones y sus sentimientos? Si no iba a la fija, no, era totalmente mudo. ¿Sí? Más bien prefería que la otra tomara la iniciativa y yo, entonces, bueno, listo, ya, bueno, le jalo al baile. Y eso se vio reflejado después en mis casos de mis matrimonios, porque cuando yo comento, digo, no, yo nunca propuse matrimonio. Siempre a mí me propusieron, yo fui el que lo pensé, lo que lo analicé y todo ese tipo de cosas. O sea, fue el mundo al revés, porque yo no era capaz de decir algo, proponer algo, y menos en un caso de esos. Imagínense que fueran a proponer matrimonio y que le dijeran que no, pucha, ¿no? Eso hubiera sido para mí el caos del caos de todo. Pues, quería comentar eso. Hay una cosa sobre la afectividad, y es el peso que nos pone la sociedad y la formación de ese tipo machista del éxito. Es decir, uno no puede fallar. Usted tiene que ser tiro fijo. A donde apuntó, le pegó, se casó, lo logró. Usted es exitoso, porque enfrentar el fracaso, vivir el fracaso. Mi papá, yo nunca vi llorar a mi papá. Mi papá lloraba en privado. Entonces, esa vaina le muestra a uno que ese tipo de emociones no se pueden vivir. ¿Quién más quiere regalarnos un poquito de su historia rápidamente antes de cerrar? Oscar. Ya casi listo. Ok. Casualmente, yo les comentaba, después de la muerte de mi esposa, cada uno más o menos maneje su duelo y vea cómo funciona. Cuando yo decidí que me iba a volver a casar, estaba de viaje con mi hijo mayor, y estando con él de viaje le conté que me iba a volver a casar. Le expresé pues cómo había sido mi proceso, cómo me había sentido, y él me escuchó, y ahorita caigo en cuenta que de pronto eso fue algo que a mí me hizo comenzar a cambiar, y es que él me dijo, oye, los hombres no somos como las mujeres que nos estamos contando las cosas. Sí, por ejemplo, esto que tú me estás contando a mí, tú tienes un amigo tuyo a quien tú le contarías todo esto. Le dije, no, o sea, no, abrir el corazón con un amigo, no. Me dijo, listo, entonces de aquí en adelante yo voy a ser tu amigo para cuando quieras contar cosas del fondo de tu corazón. Y realmente fue un golpe en el otro sentido, porque fue un golpe en el que él me enseñó que no necesariamente tenía que ser mi hijo con quien yo podía compartir, pero que él sabiendo que así es, porque seguramente con el ejemplo mío él había crecido igual, pero tuvo la oportunidad de entender que no debía ser así, pues me estaba abriendo la posibilidad de que yo lo considerara a él como el amigo con el que podía hablar de los sentimientos. Y
experiencia muy linda. Gracias, Oscar. Qué bonito eso. Qué bonito eso, gracias a usted. Se cortó un poquito al final, pero creo que ahí hay pues la posibilidad de cosechar desde la propia siembra, ¿no? Y eso, más allá de cualquier cosa, es para felicitarte. Oscar, ¿algo por comentar antes de cerrar? Es que recordaba cómo has hecho la introducción de esta parte y mencionabas la parte sexual, cómo había sido la experiencia y demás. Y me quedé pensando allí. Yo me gradué del Colegio Champañat aquí en Bogotá y durante los 3 últimos años estuve haciendo parte del postulantado yo iba a ser cura, mejor dicho. Así es que esa parte era como, no, yo ya estaba haciendo voto de castidad desde antes de empezar. El asunto es que, pues como estaba en esas, pues aquello, pues esa cascada hormonal, pues si se manifestaba, se sofocaba y ya. Así es que, recordando el asunto, yo tendría por ahí 17, 18 años y una vecina de 33, 34 años fue la que me condujo en esos avatares, entonces no tuve ningún trauma. Por el contrario, estaba como bien entrenado. Entonces, por ese lado, como que es una situación de esas de atrás, ¿no? Entonces, lo que un adolescente esperaría de esa época se dio en mí, así es que trauma por ese lado, no. Bueno, muy afortunado. Sí, muy afortunado, muy de buenas. No se le pasaba los del Champañat solamente. Oscar, eso no le pasa mucho y qué bonito. Qué bonito, así es. Hombre, John, rápidamente regálanos si tienes alguna cosa que nos quieres aportar antes de cerrar esta primera conversación que hemos tenido hoy. Mi hermano, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver si la resumen. Nos quedan 2 minuticos antes de cerrar. No alcanzo. Pero... Sé que está cortico el tiempo, pero... Sí, pero en general, nosotros... No, sí, la voy a contar, 2 minutos, a toda carrera. En general, los hombres tenemos un gran conflicto con el no, y es un complejo. Y la historia viene desde muy chiquiticos. ¿Se acuerdan? Salón comunal o gran espacio familiar, las primeras fiestas donde los adolescentes iban y se reunían. Entonces está el joven que ve al otro lado del salón a una chica y tenemos que cruzar ese Serengeti sabiendo ella que nos estamos mirando y nosotros con nuestros amigos que los estamos mirando y vamos a cruzar todo esto y esto es en cámara lenta y todo el mundo sabe alrededor lo que uno va a hacer. Y uno cruza el Serengeti, llega a la presa, ¿cierto? Y uno lanza esa manito porque además nos tocaba cumplir con la cuota del baile. No, es que, no podía ser más difícil. Y lanzas la mano y cuando vas a decirle de tales, dice no. Y entonces recibes esa espada totalmente fría y tienes que devolverte el Serengeti atrás, donde están las llenas de tus amigos que se van a cagar de la risa, ¿cierto? Y eso se va a venir repitiendo muchas veces en nuestra adolescencia. Y eso fue la génesis del complejo del no en el hombre, entre otras cosas. Pero también quiero como resarcir la historia de las chicas. Las chicas están ahí, todas cual florecitas, acuñadas, y dicen, ahí viene jardinero, que cruza el Serengeti. Y ella dice, no me dejes sola, amiga. Le digo, amiga, yo más bien la dejo ahí. Se va y queda ella sola. Es que está muy lindo, no sé qué hacer. Y él le saca la mano, ella quiere bailar con él y ella hace, no. También tenía tanto miedo como nosotros. Entonces, este cuento va desde la génesis, como yo veo el no y el complejo del no en el hombre, esa cierta cuña social de tener que complacer y uno tener el requisito y el checklist y uno, marica, uno nunca termina siendo suficiente para nadie. No. Y tener que descifrar una mente que tampoco le tira a uno luces y se van los dos. Y lo más triste es que ambos querían y no lo supieron decir. Entonces es un poker face, fue puta que lo jugamos toda la vida, perdón mi francés. Toda la vida. Toda la vida, man.
Yo ahorita digo, pero ¿cómo carajos se aparea uno, hermano, hoy en día? Muy berraco. Yo vivo aquí en Madrid, hermano. Estoy hasta las 24. De aquí en la puerta de mi casa, para 2 kilómetros a la redonda de rumba. Y uno dice, pero venga, yo quiero amar, hermano. Hoy quiero amar. Sí, pero entra uno con un letrero acá encima, depredador. Puta, no. Bueno, ahí mejor dicho, me invita, para la próxima llego temprano. Bueno, ya para cerrar, muchas gracias a todos. Creo que aquí se abren unas cosas muy interesantes. Lo que planteas del no, lo que plantea Oscar con respecto a esa confrontación, lo que hemos hablado. Yo les agradezco mucho la sinceridad. Yo quisiera cerrar este momento antes de darle la palabra a Constanza, agradeciéndole profundamente este espacio para poder reunirnos y hablar, a cada una de las que han estado aquí por acompañarnos con su silencio, pero créanme que ya a estos 54 años hablar abiertamente para que lo escuchen mujeres es como la posibilidad de hacer los descargos de ese no que cuenta John y de muchas otras cosas que teníamos ahí guardados. Yo crucé el Serengeti, John, estiré la mano y todavía antes seguimos cruzando, man. Antes que me dijeran no, llegaron y me dijeron, yo tenía 14, 15 años, me dijeron, Zafra, ya vinieron por ti. Entonces yo giré y me fui. O sea, yo no... Muy divertido. Para terminar, una de las cosas más complejas que empiezan a suceder en la afectividad y la expresión afectiva de la masculinidad es que no somos suficientes. Nos exigen cosas a las cuales no nos han enseñado. Y lo que vemos en la mayoría de nuestras casas es que amor es igual a necesidad. Entonces buscamos hacernos necesarios como proveedores, hacernos necesarios como seres gentiles, el desayuno, el ayudar con los hijos. Pero cuando confundimos amor con necesidad, en muchas ocasiones lo que pasa es que cuando las necesidades cambian, nos dejan de amar. Creo que ahí está enganchado el siguiente tema. Constanza, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta conversación. Gracias por permitirme estar aquí y conducir esto. John, muchas gracias por llegar por lo menos hacia el final para recordarnos ese Serengeti que fue muy divertido y que seguimos atravesando sin duda. Aún después de 4 matrimonios, uno, ya sea que lo atraviese o que se enfrente a una aplicación o lo que sea, siempre estamos a punto de estirar la mano para que nos digan sí. Te interrumpo para algo que aprendí hace muy poco, súper lindo. Y me dice una chica, estaba haciéndome alguna intervención y me dice, no te preocupes, va a doler, pero el dolor no tiene memoria. Digo, ¿cómo así que el dolor no tiene memoria? ¿De dónde sacas eso? Sonó interesantísimo. Me va a explicar como qué es lo que viene ahí, pero a lo que viene con Luis, el amor no tiene memoria, por eso la mujer tiene hijos una y otra vez. El amor no tiene memoria, por eso hay huevones que nos casamos más de una vez. Sí. Yo le quitaría el huevón por decir personas reincidentes, que para el terapéutico que vamos a hacer con Julio, que además habla de la anatomía de la reiteración del crimen del amor. Eso será otro tema después. Bueno, creo que vamos a cerrar. Yo les quiero agradecer profundamente. Mis amigas están que hablan para decirles a ustedes también 2 cosas muy sencillas y puntuales. Espero volverlos a ver la próxima semana. Este es el inicio de esta conversación que creo que tiene sentido y tiene propósito. Y gracias a ustedes, John, Oscar, Julio, Ricardo y Luis, por escuchar mi llamado. Yo también crucé ese Serengeti para pedirles a ustedes la mano de este baile. Y ustedes dijeron que sí. ¿Saben por qué? Porque no tengo miedo. Porque no quiero tener miedo. Porque quiero escuchar esta
voz que tienen ustedes y que la tenemos que amplificar. Creo que es un compromiso. Así que, Rebeca, y hasta la próxima, mis queridos amigos. Rebeca. Bueno, no tengo palabras. Ok, ahí está. Perdón, no, tengo algo que decir. Estoy profundamente emocionada. Tengo 75 años, soy abuela, madre, hija. Y bueno, lo único que les puedo decir es gracias. Gracias. Mi Rebe, te abrazo. Y una cosa, te abrazo. Recibe mi abrazo. Y una cosa más, decías, Zafra, que éramos espías, pero no. Somos cómplices. De corazón con cada uno de ustedes. Gracias. Te quiero, mi linda. Así es. Ana. No, yo soy también profundamente conmovida, además porque, como les decía, pues aquí yo vivo en un mundo de hombres y cada uno de ellos es un mundo como son ustedes y han tenido que tener todas esas batallas que uno también como mamá o como esposa no sabe a veces ni siquiera cómo apoyar para que eso se dé. En algún momento les contaré también porque pues, seguramente nos vamos a seguir viendo, pero en esta casa están los papeles invertidos, es decir, lo que decía Oscar, el que cocina aquí es mi marido, el que mira qué es lo que hay en la nevera es mi marido, y yo soy la que siempre he salido por fuera de la casa y he sido muchas veces la proveedora. Entonces eso hace que, por ejemplo, en la crianza de unos hijos haya unas diferencias que no sé, realmente les voy a ir a preguntar ahorita cómo las han podido manejar ellos, porque es diferente de lo que pasa en otras partes. Pero muchas gracias a ustedes y los felicito y de ya, pues los quiero. Listo, entonces, básicamente nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Los quiero mucho. Zafra seguirá dirigiéndonos y haciendo esta moderación, pero indudablemente ustedes tienen la posibilidad también de dar sus aportes y de decirnos cómo quieren hacerlo. Hoy cubrimos 2 de las primeras preguntas que habíamos preparado y que teníamos en nuestro cuestionario. ¿Cómo influyó el rol patriarcal en su capacidad para expresar emociones? Y la segunda, ¿han experimentado alguna vez dificultades al interior de hablar abiertamente sobre sentimientos dentro del ámbito de la masculinidad tradicional? Creo que estas 2 nos tomaron esta hora y media larga, pero no podemos acortarla ni podemos quedarnos callados. Creo que este es el momento de utilizar este espacio y hacerlo nuestro espacio. Así que mil gracias, pasemos buena noche. Buena tarde en Colombia, buena tarde en México, buena noche en Madrid y buena noche en Inglaterra. Los quiero con toda mi alma y mi chat está abierto para sus sugerencias, sus opiniones y aquí estoy siempre para ustedes. Grandes amigos míos. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias. La foto no gustó, gracias. Buena charla, chao. Gracias. Hasta luego, que estén bien.